El ciclo de 2024 está bajando el telón final, y es el momento preciso para realizar una recapitulación exhaustiva de los sucesos que marcaron estos 12 meses. Ha sido un periodo sumamente complejo y agridulce para la industria del entretenimiento, la cual tuvo que vestirse de luto tras la partida de figuras inmensamente talentosas y amadas. Iniciamos este homenaje con Amparo Rubín, registrada al nacer como María Amparo Rubín Tagle el 24 de marzo de 1955 en Puebla, México. Ella fue mucho más que una cantante. Se consagró como una compositora magistral, productora visionaria y educadora musical. Desde su más tierna infancia, evidenció dones extraordinarios para la creación sonora, componiendo su primera obra titulada En la arena con tan solo 11 años. Una pieza que cobraría vida y fama en la voz de la intérprete Lupita D'Alessio. A lo largo de su brillante trayectoria, Rubín fue la arquitecta de himnos para solistas y bandas de renombre, regalándonos joyas como Corro, Vuelo, Me acelero para Timbiriche y el clásico Quiero amanecer con alguien, inmortalizado por Daniela Romo. Su capacidad innata para tejer melodías inolvidables con líricas emotivas la posicionó como un pilar fundamental e influyente dentro del pop en nuestro idioma. Más allá de su pluma artística, Amparo incursionó con éxito en la producción de discos y en la docencia, coordinando talleres especializados y diseñando metodologías revolucionarias para musicalizar telenovelas, tal como lo hizo magistralmente en la producción Vivir un poco. Lamentablemente, Amparo Rubín nos dijo adiós el 6 de enero de 2024 en la capital mexicana, a sus 68 años. De acuerdo con lo informado por sus hermanas Irma y Coral Rubín, el deceso se debió a un padecimiento cognitivo que fue mermando su salud física de manera paulatina, aunque su herencia artística sigue vibrante en cada acorde que escribió y en la huella imborrable que dejó en la música nacional. Continuamos recordando a la gran Elena Rojo, cuyo nombre de pila era María Elena Enríquez Ruiz. Esta primera actriz mexicana, nacida el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México, comenzó a forjar su camino en el mundo artístico a través del modelaje en el año 1961, perfeccionando después su arte dramático bajo la tutela de leyendas de la dirección como Carlos Ancira y José Luis Ibáñez. Su gran salto a la pantalla grande ocurrió en 1968, con la cinta El Club de los Suicidas. Durante su prolífica vida profesional, Elena Rojo engalanó más de 80 proyectos, abarcando el séptimo arte, las tablas teatrales y la televisión. Entre sus obras más aplaudidas por la crítica figuran películas como Los Amigos y la cinta de terror Más negro que la noche, además de melodramas icónicos como El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte. Su innegable versatilidad y presencia escénica la convirtieron en una de las damas más respetadas de la actuación en México. Tristemente, la luz de Elena Rojo se apagó el 3 de febrero de 2024, a la edad de 79 años, en su ciudad natal. Los reportes médicos indicaron que la causa fue un cáncer de hígado, una batalla silenciosa que libró en la más estricta privacidad durante sus últimos meses. Su partida deja un hueco enorme en el espectáculo, pero su memoria permanece viva gracias a las incontables interpretaciones que el público sigue atesorando con cariño. Ahora pasamos a Gina Montes, quien en realidad se llamaba Regina Inés Barbosa Gobea. Esta carismática artista llegó al mundo el 11 de enero de 1953 en tierras brasileñas. Desde muy pequeña sintió llamado del arte, inspirada por su padre, el músico Mins Gobea Pereira, y su madre, una talentosa actriz cómica. A la tierna edad de 7 años, unió fuerzas con sus hermanas Mimi y Beth para crear un conjunto de baile juvenil, lo que les abrió las puertas de la televisión en Brasil, desempeñándose como bailarinas y coreógrafas en múltiples espacios televisivos. Ya en la década de los 70, Gina decidió probar suerte en México, donde su fama explotó como vedette y bailarín. Su aparición estelar en el show cómico La Carabina de Ambrosio la transformó en un ícono de la cultura pop mexicana, recordada siempre por su magnetismo y su singular forma de bailar. Al retirarse de los reflectores, optó por establecerse en la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, el 27 de enero de 2024, falleció a los 71 años por complicaciones de salud derivadas del cáncer y la diabetes. Su estampa en la televisión nacional es imborrable, siendo el rostro de uno de los programas más queridos de aquella época dorada. Por otro lado, Nicandro Díaz González, originario de Monterrey, Nuevo León y nacido el 7 de agosto de 1963, fue un productor de televisión de alto calibre, famoso por sus exitosas telenovelas en Televisa. Comenzó su andadura en la industria desde abajo, como asistente de producción en clásicos como Monte Calvario y Rosso Salvaje,
aprendiendo del maestro Valentín Pimstein. Con el tiempo, escaló posiciones hasta ser coordinador de producción en historias entrañables como Mi segunda madre y La pícara soñadora. Su primera oportunidad como productor asociado llegó con el proyecto Para toda la vida, en el año 1996. Fue hasta 1998 que debutó como productor ejecutivo titular con la novela infantil Gotita de amor. Durante su carrera, lideró melodramas que rompieron récords de audiencia como Destilando amor, Mañana es para siempre y Soy tu dueña en el 2010, entre muchas otras. El 18 de marzo de 2024, Nicandro Díaz perdió la vida a los 60 años en San Miguel de Cozumel, Quintana Roo, tras un fatídico accidente en motocicleta ocurrido un día antes. Según los reportes, el siniestro sucedió cerca de las 19 horas con 30 minutos, cuando intentó maniobrar para esquivar a un animal en la vía. Fue llevado de urgencia al hospital Costamet, donde pereció a causa de un choque hipovolémico provocado por un trauma esplénico severo. Su legado como creador de historias perdura en las decenas de producciones que realizó, las cuales siguen siendo un referente de calidad en la industria del entretenimiento latino. Toca el turno de honrar a Lino de Jesús Nava Mendoza, conocido en el ambiente como Lino Nava, un virtuoso guitarrista, compositor y productor mexicano, pieza clave en la historia de la banda de rock La Lupita. Nació un 25 de diciembre de 1968 en la capital del país. Desde su juventud, manifestó una pasión desbordante por la música, complementándola con estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y composición en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales. En 1991, Nava dio vida a La Lupita, agrupación que fusionó el rock con matices de la música popular mexicana, destacando en la explosión del rock nacional durante los 90. Su maestría con las 6 cuerdas y su ingenio como autor fueron los motores del éxito del grupo. Además de su trayectoria con La Lupita, Lino colaboró en diversos proyectos sonoros, incluyendo la banda de heavy metal Recolector, formada en 2007 junto a colegas como Tony Almond, Frank Ferrer y Rusty Anderson. En 2019, recibió el duro diagnóstico de cáncer cerebral, una enfermedad que enfrentó con valentía y coraje durante varios años. Pese a someterse a numerosas cirugías y tratamientos agresivos, su salud fue decayendo y lamentablemente murió el 7 de mayo de 2024 a la edad de 55 años. Su ausencia deja un silencio profundo en el rock mexicano, pero su obra sigue viva gracias a sus invaluables aportes a la escena nacional. Finalmente, recordamos a Verónica Heréndira Toussaint Rincón Gallardo, famosa bajo el nombre artístico de Verónica Toussaint. Fue una presentadora de televisión, actriz y comediante excepcional. Nació el 15 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León, y desde muy chica dejó ver su inclinación natural, una inclinación innegable hacia las artes escénicas. A pesar de que sus padres mantenían la esperanza de que eligiera una trayectoria profesional mucho más convencional, ella decidió cursar la licenciatura en comunicación en las aulas de la Universidad Anáhuac. No obstante, su auténtica vocación terminó por imponerse, llevándola a pulir su talento actoral dentro del prestigioso núcleo de estudios teatrales. Su andadura en el mundo artístico dio inicio en el año 2001, debutando con un rol en la telenovela Cara o Cruz. Con el paso del tiempo, su presencia se hizo constante en múltiples producciones tanto de televisión como de cine, logrando destacar notablemente en programas de gran audiencia como ¿Qué importa? Y Qué chulada. Fue en el año 2018 cuando su talento fue galardonado con el premio Ariel a la mejor coactuación femenina, gracias a su conmovedor desempeño en la cinta Oso Polar. Posteriormente, en el mes de octubre de 2021, tuvo la valentía de compartir con el mundo su diagnóstico de cáncer de mama, afrontando esta dura prueba con un coraje admirable y transformándose en una portavoz incansable para la concienciación sobre esta enfermedad. Tristemente, después de librar una batalla extenuante de casi 3 años, su luz se apagó el 16 de mayo de 2024 en la Ciudad de México, a la edad de 48 años. Su partida generó un vacío inmenso en el panorama del entretenimiento mexicano, donde siempre será rememorada por su inigualable carisma, talento y aportaciones a la cultura nacional. Por otro lado, Tina Galindo, cuyo nombre de nacimiento era Ernestina Galindo Ochoa, venida al mundo el 28 de junio de 1945 en la capital mexicana, se erigió como una productora de teatro y televisión de primer nivel, además de ser una respetada empresaria y representante artística. Sus primeros pasos en la industria se dieron en 1972, ejerciendo como asistente de producción en la pieza Los efectos de los rayos gamma sobre las caléndulas, bajo la dirección de Nancy Cárdenas. Más adelante, durante el periodo comprendido entre 1976 y 1982,
Asumió la dirección del teatro de la ciudad, cimentando su estatus como una personalidad de gran peso en la escena teatral de México. Durante su prolífica trayectoria, Galindo gestionó las carreras de diversos talentos, destacando su vínculo con Daniela Romo, con quien mantuvo una relación laboral ininterrumpida desde 1982. Su inmensa labor en la producción escénica abarcó desde el montaje de grandes obras de Broadway hasta la coordinación logística del festival OTI. El día 29 de enero de 2024, Tina Galindo nos dijo adiós a los 78 años de edad, falleciendo en su residencia de la Ciudad de México. En un primer momento, trascendió que su muerte había sido consecuencia de complicaciones originadas por afecciones pulmonares previas. Sin embargo, su agencia de relaciones públicas emitió un comunicado aclarando que la causa final fue un paro respiratorio. Tiempo después, su hermana María Elena Galindo precisó que el fatal desenlace fue provocado por un coágulo que se alojó en sus pulmones. El legado que deja Tina Galindo en el Teatro Nacional es monumental, habiendo sido pieza clave en el desarrollo y la promoción de incontables producciones y estrellas a lo largo de más de 5 décadas de carrera profesional. Asimismo, Sacha Montenegro, nacida el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, fue una actriz y vedette de renombre que marcó una época imborrable en la cinematografía mexicana durante los años 70 y 80. De raíces yugoslavas, su familia migró primero a Argentina, país donde Sacha cursó estudios de periodismo antes de establecerse definitivamente en México en 1969. Su deslumbrante belleza y su innegable talento la catapultaron como la figura más emblemática del llamado cine de ficheras, protagonizando cintas de culto como Bellas de Noche y Pedro Navaja. Más allá de su faceta artística, ganó notoriedad pública por su matrimonio con el expresidente de México, José López Portillo, unión de la cual nacieron sus 2 hijos, Nabila y Alexander. El 14 de febrero de 2024, Sacha Montenegro falleció a los 78 años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, víctima de un derrame cerebral que derivó de un agresivo cáncer de pulmón que sufría. Por su parte, Juan Alberto Verduzco Ramón, conocido en el gremio artísticamente como Juan Verduzco, nació el 28 de enero de 1946 en Chihuahua. Arrancó su camino en la actuación en 1974 con la telenovela Mundo de Juguete, en la cual dio vida a un ginecólogo. A través de los años, su currículum se enriqueció con participaciones en más de 40 melodramas y múltiples series cómicas, siendo su interpretación más célebre la de Don Camerino Malagón en La Familia P. Luche, la exitosa serie creada por Eugenio Derbez. El 4 de marzo de 2024, a la edad de 78 años, Juan Verduzco perdió la vida en la Ciudad de México. Según lo declarado por su hijo, Juan Carlos Verduzco, el motivo de su fallecimiento fue una esclerosis que le había sido diagnosticada aproximadamente 2 años atrás, enfermedad que fue minando su salud progresivamente en sus últimos meses. Su muerte fue apacible, ocurriendo mientras descansaba. La Asociación Nacional de Actores expresó su profundo pesar por su partida, enviando sus más sinceras condolencias a sus seres queridos. La carrera de Juan Verduzco dejó una marca indeleble en la televisión mexicana, siendo recordado con cariño por su enorme versatilidad y el carisma que irradiaba en pantalla. Otro gigante, Ernesto Gómez Cruz, nacido el 7 de noviembre de 1933, fue un actor mexicano de primer nivel, aclamado por su extensa y respetada trayectoria en cine, teatro y televisión. Originario del puerto de Veracruz, mostró desde muy joven una inquietud por las artes escénicas, lo que le impulsó a mudarse a la Ciudad de México para formarse en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante su vida profesional, formó parte del elenco de más de 150 largometrajes, brillando en películas que son patrimonio cultural como Los Caifanes, El Infierno y El Callejón de los Milagros, esta última de 1995. Su capacidad camaleónica le hizo merecedor de innumerables galardones, incluyendo varios premios Ariel. Ernesto Gómez Cruz falleció el 6 de abril de 2024 a los 90 años de edad. Según informó su hija, Virginia Gómez, el actor padecía demencia senil en sus últimos tiempos, condición que deterioró su salud general. Además, una infección bacteriana renal complicó su cuadro clínico, contribuyendo a su final. Su adiós representa una pérdida irreparable para el cine y la cultura de México, dejando tras de sí una herencia artística invaluable. Su partida simbolizó el cierre de un ciclo en el cine nacional, legando una huella imborrable en la memoria popular mexicana. Finalmente, Silvia Pinal Hidalgo, nacida en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931, fue una actriz mexicana excepcional, cuya carrera abarcó con maestría el cine, el teatro y la televisión. Se inició en las tablas y saltó a la gran pantalla en 1949 con
El pecado de Laura. Participó en más de 60 filmes, destacando sus legendarias colaboraciones con el director Luis Buñuel en obras maestras como Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto en 1965. Trabajos que le otorgaron fama mundial. En la televisión fue una verdadera pionera con el programa Mujer, Casos de la Vida Real, transmitido desde 1985 hasta 2007. Un espacio que trataba problemáticas sociales conectando de forma profunda con la audiencia. También incursionó en la política, sirviendo como diputada y senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a los 93 años, a causa de complicaciones derivadas de una infección urinaria, perdurando su legado como una de las últimas grandes divas del cine de oro. André Marín Puig, nacido en la capital el 28 de abril de 1972, fue un periodista y comentarista deportivo de gran influencia que comenzó su andadura profesional a la temprana edad de 14 años. Comenzó su andadura profesional picando piedra como asistente de producción en la antigua Imevisión, dejando claro desde muy chico que el periodismo deportivo corría por sus venas. Más tarde, se consolidó en las filas de TV Azteca, lugar donde se convirtió en un pilar fundamental de espacios legendarios como Los Protagonistas y Deporte B. Para el año 2012, decidió dar un giro a su carrera, integrándose a Fox Sports México, donde lideró debates encendidos en La Última Palabra y Fox Sports Radio. Ya en 2023, fichó por TUDN para aportar su colmillo periodístico en mesas de análisis como Tercer Grado Deportivo. Sin embargo, hacia el año 2020, Marín comenzó un calvario médico al contraer una agresiva infección por la bacteria Clostridium difficile, la cual desencadenó una serie de neumonías y severos trastornos gastrointestinales, que minaron su fortaleza física. Estos padecimientos fueron desgastando su organismo de manera implacable, obligándola a buscar una última esperanza en un doble trasplante de pulmón en el año 2024. Trágicamente, y a pesar de los esfuerzos, tras la compleja cirugía surgieron complicaciones irreversibles, que derivaron en su deceso el pasado 16 de septiembre de 2024, a la edad de 52 años. La partida de André Marín generó un profundo silencio en la crónica deportiva de México, donde será recordado por su estilo polémico, analítico y su entrega total al oficio. Tanto compañeros de gremio como detractores y fanáticos lloraron su ausencia, subrayando la huella imborrable que dejó en los medios de comunicación. Por otro lado, Ernestina Sodi Miranda, nacida en la capital mexicana el 24 de julio de 1960, se distinguió como una brillante escritora, periodista e historiadora. Hija de la publicista Yolanda Miranda Mange y del criminólogo Ernesto Sodi Pallares, era hermana de la superestrella Thalía y madre de la talentosa actriz Camila Sodi. Durante su trayectoria, Sodi cultivó una especial fascinación por la estética, plasmando su visión en múltiples obras literarias. No obstante, su existencia estuvo atravesada por episodios dramáticos, siendo el más notorio el secuestro que padeció junto a su hermana Laura Zapata en el año 2002. Una traumática vivencia que desnudó en las páginas de su libro Líbranos del mal. El día 8 de noviembre de 2024, Ernestina Sodi perdió la vida a los 64 años en la Ciudad de México. Su muerte fue el triste desenlace de una serie de complicaciones originadas por la ruptura de la arteria aorta, situación crítica que le causó 2 infartos consecutivos y la mantuvo luchando en la unidad de terapia intensiva desde el 18 de octubre. Su adiós provocó una ola de conmoción tanto en su círculo íntimo como en la esfera pública. Thalía compartió en sus plataformas digitales que experimentaba un dolor inédito y totalmente inefable ante la pérdida. Asimismo, su hija Camila Sodi publicó tributos desgarradores, honrando la memoria de su madre y el vínculo inquebrantable que las unía. Ernestina Sodi legó una marca indeleble en las letras y el periodismo nacional, siendo evocada por su intelecto y su enorme capacidad de resiliencia frente al dolor. En otro orden de noticias, Arturo García Tenorio, nacido en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1954, fue un actor y director de gran calibre, célebre por una vasta carrera que abarcó televisión, cine y teatro. Sus primeros pasos los dio en la década de los 70, formando parte del elenco de joyas televisivas como El Chapulín Colorado y Chespirito, donde tuvo el privilegio de compartir escenario con el genio Roberto Gómez Bolaños. El productor Jorge Ortiz de Pinedo narró con pesar los detalles desgarradores sobre cómo Arturo García falleció a los 70 años. Según el testimonio de su amigo y colega, el actor murió en una situación de preocupante precariedad, víctima de las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un mal que no fue tratado con los recursos necesarios y que deterioró su calidad de vida drásticamente. El histrión, recordado por sus roles en melodramas inolvidables como Carrusel
y María Mercedes, residía en soledad en una zona alta del Ajusco, al sur de la capital. Este entorno geográfico agravó su cuadro clínico, ya que la altitud y el frío mermaban aún más su ya comprometida capacidad respiratoria. En sus momentos finales, García Tenorio había clamado por ser trasladado a la casa del actor, pero la burocracia impidió que los trámites se concretaran a tiempo. Pocas horas antes de su muerte, el actor contactó a la directora de dicha institución pidiendo auxilio desesperado, confesando que carecía de atención médica y que su peso le impedía siquiera levantarse. Ante la emergencia, se despachó una ambulancia, pero al arribar al domicilio, la logística del traslado se tornó imposible. Era un escenario crítico debido a su complexión física, y al intentar movilizarlo, su cuerpo no resistió y dejó de respirar, según el informe médico. Las exequias de García Tenorio se realizaron el sábado 16 de noviembre de 2024, aguardando el arribo de su hijo desde Canadá. Cambiando de tono, Javier Batis, apodado cariñosamente como El Brujo, fue un guitarrista trascendental y auténtico pionero del rock mexicano. Nacido en 1944 en Tijuana, Baja California, se inició en la música siendo apenas un niño. En 1963, Batis se mudó a la capital, donde su sonido vanguardista marcó un antes y un después en la historia sonora de la nación. A lo largo de su vida artística, grabó más de 30 álbumes y colaboró en múltiples bandas sonoras de cine. Además, ejerció como mentor de leyendas, incluyendo a Carlos Santana, quien siempre lo reconoció como un maestro y un genio de las cuerdas. Javier falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 80 años, tras una larga lucha contra el cáncer de próstata y complicaciones derivadas de una neumonía severa. Por su parte, Elena Larrea, activista y modelo oriunda de la Ciudad de México, nacida en 1988, ganó notoriedad por su férrea defensa de los derechos de los animales, con un enfoque especial en los equinos. Ella fundó Coacolandia, un santuario ubicado en Atlixco, Puebla, dedicado en cuerpo y alma al rescate y rehabilitación de caballos y burros víctimas de crueldad. Para sostener económicamente esta noble causa, diversificó sus ingresos, destacando su incursión en plataformas como OnlyFans. Elena también fue una voz clave en el movimiento animalista poblano. Desafortunadamente, Elena Larrea murió el 19 de marzo de 2024, con tan solo 31 años, a causa de una trombosis pulmonar que generó un coágulo fatal. Los reportes indican que esta complicación se presentó semanas después de una cirugía estética. Jessica Jurado, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 12 de octubre de 1968, fue una actriz que dejó huella en las telenovelas. Comenzó su carrera en 1986 con Marionetas, encarnando a Alejandra Valencia. Más tarde, en 1988, brilló en Amor en Silencio, como el personaje de Gloria. En 1995, interpretó a Verónica Robles de Castillo en el éxito mundial María la del Barrio, aunque su papel más icónico fue sin duda el de Patricia Bracho en La Usurpadora, en 1998. Su última participación en la pantalla chica fue en la novela Entre el amor y el odio, en 2002. Tras retirarse de la actuación, Jessica Jurado optó por una vida lejos de los focos mediáticos. Falleció el 9 de octubre de 2024 a los 55 años en Estados Unidos. Aunque no hay confirmación oficial, se especula que su deceso fue provocado por un infarto fulminante. Finalmente, Eleazar del Valle, conocido en el mundo del espectáculo como el Compayazo, fue un comediante mexicano famoso por su humor negro y su inconfundible máscara. Nacido el 13 de abril de 1970 en Tulancingo, Hidalgo, se trasladó a la Ciudad de México en su juventud para estudiar arte dramático y cursaba la carrera de dirección escénica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, un prolongado paro de actividades estudiantiles truncó su formación académica. A pesar de esto, el Compayazo logró posicionarse como un referente indiscutible dentro del mundo del espectáculo en territorio azteca, brillando en producciones populares como Chisme No Like y Tengo Talento, Mucho Talento. Durante sus últimos tiempos, libró una dura batalla contra severos padecimientos físicos que incluían una falla renal crónica, situación que lo obligaba a someterse a constantes sesiones de hemodiálisis, mientras aguardaba con esperanza un donante de riñón. Desafortunadamente, el 11 de octubre de 2024, fue víctima de un accidente cerebrovascular fulminante que le arrebató la conciencia de inmediato. Tras ser ingresado de urgencia, los médicos optaron por inducirle un coma para intentar estabilizarlo, pero su cuadro clínico no hizo más que agravarse hasta que su luz se apagó definitivamente el 17 de octubre de 2024, a la edad de 54 años. Por otro lado, Fernando Valenzuela, quien vio la primera luz el 1 de noviembre de 1960 en Echoaquila, Sonora, se consagró como un pitcher mítico,
apodado cariñosamente El Toro. Su ascenso al estrellato ocurrió en la Gran Carpa con la franela de los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que transformó para siempre la historia de esta disciplina a lo largo de la década de los 80. Corría el año de 1981, cuando su arranque de campaña fue tan dominante que desató una fiebre social y mediática, bautizada mundialmente como la Fernandomanía. En esa temporada de ensueño, Valenzuela hizo historia al adjudicarse tanto el galardón al novato del año como el prestigioso premio Cy Young, convirtiéndose en el primer pelotero en los anales del béisbol en conseguir ambas distinciones simultáneamente. Su arma secreta era el lanzamiento de tirabuzón, un efecto hipnótico que dejaba sin respuesta a los bateadores rivales. A lo largo de su trayectoria en las ligas mayores, cosechó un total de 173 triunfos y recetó más de 2,000 chocolates o ponches. Valenzuela no solo triunfó, sino que derribó barreras para los latinos. En el plano personal, en 1981 contrajo nupcias con Linda Burgos, una educadora originaria de Yucatán, con quien formó una familia de 4 descendientes. La huella del Toro fue mucho más allá del diamante, erigiéndose como un estandarte de dignidad y orgullo para todo México. Después de colgar el guante y anunciar su retiro definitivo en 1997, se desempeñó como analista en las transmisiones de los juegos y mantuvo su estatus de ícono del béisbol. En reconocimiento a su inmensa trayectoria, el dorsal 34 fue jubilado por la organización de los Dodgers para la eternidad. Valenzuela partió de este mundo el 22 de octubre de 2024, a los 63 años, en un centro médico angelino, perdiendo la batalla contra complicaciones derivadas de problemas hepáticos. En otro orden de ideas, hablamos de una de las gargantas más privilegiadas de suelo mexicano. Esta virtuosa intérprete construyó una carrera sólida y un legado imborrable en la industria musical. Lamentablemente, los meses recientes fueron un calvario para el artista. En mayo de 2024, los doctores hallaron una tumoración cancerígena en uno de sus riñones, lo que obligó a una intervención quirúrgica para extirpar el órgano. Más adelante, al llegar diciembre, su salud sufrió otro revés con una neumonía severa que derivó en problemas respiratorios críticos, forzando a los cirujanos a operar nuevamente para remover una pleura fibrosa que estaba asfixiando su pulmón. Si bien los primeros reportes médicos indicaban una recuperación esperanzadora tras el procedimiento, su organismo no resistió y el deterioro fue galopante en las jornadas posteriores. Dulce, a la edad de 69 años, dio su último suspiro el 25 de diciembre de 2024, vencida por un cáncer pulmonar de diagnóstico reciente. Acompáñanos para honrar la memoria y repasar la fascinante historia de vida de esta enorme vocalista. Dulce, bautizada al nacer como Berta Elisa Nogueraz Cárdenas, llegó al mundo el 29 de julio de 1955, en Matamoros, Tamaulipas. Apenas contando con 15 años, inició la travesía para labrarse un porvenir en los escenarios, habiendo heredado las dotes artísticas de su padre, quien poseía una voz privilegiada. No obstante, el divorcio de sus progenitores dejó una marca indeleble en su niñez, pues la figura paterna se distanció del núcleo familiar cuando ella era todavía muy niña. A pesar de las dificultades, desde su infancia demostró una confianza inquebrantable y una seriedad absoluta respecto a su vocación. Para ella, materializar sus anhelos artísticos era el goce supremo y una misión de vida irrenunciable. Siendo apenas un adolescente de 14 años, solicitó su ingreso a la estudiantina escolar, donde rápidamente le otorgaron el rol de primera voz. Sin embargo, persuadir a su madre para obtener el permiso de cantar fue una labor titánica. Su progenitora temía que la dedicación a la música mermara su rendimiento académico. Pero Dulce, tenaz como pocas, probó ser tan brillante en las aulas como frente al micrófono, honrando su palabra de mantener notas de excelencia mientras laboraba en un restaurante con música en vivo durante varias horas diarias, haciendo malabares entre los deberes escolares y sus ensayos. Con una disciplina férrea, logró que sus capacidades la impulsaran por encima de cualquier adversidad. Su talento pronto rindió frutos económicos, ganando en una sola semana una suma superior a lo que su madre percibía en un mes entero de trabajo. Fue en ese instante que tomó la determinación de retribuir todo el esfuerzo materno, pidiéndole que dejara de trabajar para siempre. Desde muy jovencita, adoptó el hábito de maquillarse para lucir mayor, una táctica visual que le facilitó proyectar una imagen de seriedad y profesionalismo sobre las tarimas. Con tan solo 14 primaveras, ya se presentaba en centros nocturnos, interpretando piezas con un dramatismo y una intensidad emocional que resultaban sorprendentes para alguien de su corta edad. Su objetivo siempre fue entregar el alma al respetable, y aunque abordaba composiciones desgarradoras y complejas, lograba una conexión inmediata gracias a su entrega genuina.
A los 17 años, el destino le tenía reservado un encuentro con José José que dividiría la historia de su vida en dos. Una velada cualquiera. Mientras ella actuaba en el bar de un hotel en la famosa Zona Rosa, notó la presencia del príncipe de la canción, quien se encontraba disfrutando del show entre la audiencia. Con los nervios a flor de piel pero el corazón vibrante, ofreció la mejor actuación de su vida. Al concluir, el ídolo se aproximó para elogiarla y le cuestionó si ya contaba con el respaldo de una casa discográfica. Ante la negativa incrédula de la joven, José José se comprometió a gestionarle una prueba para grabar un álbum. Aunque en un principio ella creyó que aquello sería una promesa vacía que se llevaría el viento, 15 días más tarde recibió el telefonema que transformaría su existencia. José José no solo honró su palabra, sino que costeó los honorarios de un pianista, y él personalmente la escoltó tocando la guitarra durante la audición en las oficinas de Polygram. Ese gesto de altruismo puro dejó una huella imborrable en su alma, y ella siempre lo rememoró con profunda gratitud, asegurando que ni con varias vidas podría saldar la deuda moral con él. José José no se limitó a darle el empujón inicial, también se involucró en la curaduría de los temas para su repertorio, intercedió ante los ejecutivos para asegurar su apoyo y la introdujo formalmente a la prensa. El vínculo que forjaron fue estrictamente profesional, basado en una admiración mutua, algo que ella siempre resaltó como el tesoro más grande de su relación con el legendario intérprete. Como ella misma lo expresó en sus propias declaraciones, José José fue el arquitecto que abrió el portón a todas mis fantasías. Dulce se consolidó como una luminaria de la balada, probando que las aspiraciones, cuando se persiguen con fuego en el corazón y trabajo duro, terminan materializando. Desde sus pininos en la industria, Dulce topó con desafíos que templaron su espíritu y su identidad artística. En los albores de su trayectoria, sufría de afonía constante, lo que la motivó a solicitar consejo nuevamente a José José, quien le sugirió visitar al doctor González Parra, el foniatra de confianza que cuidaba las cuerdas vocales del príncipe. Fue precisamente en la sala de espera de aquel consultorio donde el destino hizo que Dulce tuviera un cruce de miradas con Gonzalo Vega, un actor de gran renombre que, por azares de la vida, también era íntimo amigo de José José. Aquel encuentro casual fue la chispa que encendió una conexión única entre las dos estrellas. El destino se encargó de juntarlos nuevamente, cuando Gonzalo acudió como espectador a uno de los conciertos de Dulce. Desde ese instante mágico, dio inicio un romance apasionado entre ellos. Gonzalo, quien por aquel entonces tenía 29 años, tuvo la paciencia de esperar hasta que Dulce alcanzara los 18 para proponerle formalizar su noviazgo. Aun cuando al principio la madre de la joven se oponía rotundamente debido a la notable diferencia de edades. Sin embargo, el romance floreció solo durante 5 años, pues ambos comenzaban a despuntar en sus carreras, y pese a la inevitable separación, Dulce nunca dejó de recordar a Gonzalo Vega como el amor más grande de su existencia, llegando a dedicarle el tema Duele como prueba de la huella imborrable que él dejó en lo más profundo de su ser. Tiempo después, se unió en matrimonio con el productor Luis Mircoli en el año 1986, relación de la cual nació su única hija, Romina. Dulce ha ganado fama por su magistral interpretación de Déjame volver contigo, una obra de Rafael Pérez Botija que, desde la perspectiva femenina, profundiza en sentimientos de culpa, pasión desbordante y resiliencia amorosa. Para la cantante, la letra simboliza una demostración de afecto genuino y una entrega total que logra derribar los estereotipos y las imposiciones de la sociedad. A pesar de poseer un talento vocal indiscutible y una gran fuerza interpretativa, Dulce ha comentado que siente que no siempre ha recibido el crédito que merece, afirmando que su legado en la música debería ser apreciado con mayor justicia. Por otro lado, durante la segunda temporada del reality Siempre Reinas, estrenado en Netflix en el año 2024, ocurrió una ruptura definitiva entre ella y la cantante Lucía Méndez, con quien había mantenido una amistad cercana por más de 40 años. El conflicto se detonó cuando Lucía manifestó sentirse traicionada por el vidente Jorge Flores, a quien ella misma había llevado al programa para darle visibilidad. Según Méndez, este hombre le habría mostrado a Dulce ciertos mensajes privados, donde ella hablaba muy mal de su colega, utilizando frases hirientes como «Dulce no vale nada» y asegurando que no se merece nada. Ante tal revelación, Dulce encaró a Lucía en el 5º episodio del show, acusándola de deslealtad, mientras que Méndez negó tajantemente la autoría de dichos textos, insinuando que podrían haber sido manipulados, o incluso creados mediante inteligencia artificial. Este fuerte choque provocó un desgaste irreversible en su trato, desembocando en el final absoluto de su amistad,
Tras lo cual, Dulce sentenció: no perdí nada, porque entonces no era mi amiga. La pelea entre las divas acaparó la atención de los medios y generó miles de reacciones en las redes sociales, dejando atónitos a sus seguidores y al público, dado el extenso historial de compañerismo y cariño que ambas compartían desde hacía décadas. Con una trayectoria consolidada y una voz que no tiene comparación, Dulce se consagró como una de las máximas exponentes de la música en México y Latinoamérica, demostrando que su inmenso talento y su férrea dedicación fueron las claves que le permitieron vencer cualquier adversidad que se interpusiera en su camino.